¿Sabes qué está pasando en Wall Street mientras que el mundo observa a la Fed? Hay una partida de ajedrez que nadie comenta. Los ETF de XRP han acumulado casi 600 millones de dólares en activos en apenas unas semanas. Mientras tanto, BlackRock está sentado en la mesa. Y mientras que todo esto ocurre, la economía mundial está al borde de cambios sísmicos. Esta es la historia que nadie te cuenta. Primero, necesitas entender qué está pasando en la economía global para comprender por qué XRP está ganando terreno así de grande. El panorama real es el siguiente: la economía estadounidense está débil, el mercado laboral pierde momentum, con desempleo de larga duración tocando máximos no vistos desde el 2009. Las fábricas están congeladas, los inventarios se acumulan y la gente no quiere comprar. La Fed está en una posición muy incómoda. Recortar tasas en diciembre para evitar una recesión, pero el fantasma de la inflación todavía ronda. Jerome Powell ha sugerido que el camino del 2026 será más incierto de lo que cualquiera puede pensar. El cierre del gobierno, o el shutdown, como dicen los americanos, de 43 días, dejó un vacío de información que nadie o ningún mercado debería tener. La Fed literalmente está tomando decisiones a ciegas. No tienen datos, están a ciegas completamente. ¿Por qué esto importa para XRP? Pues cuando hay incertidumbre económica, el capital busca nuevas oportunidades. Busca algo que le ofrezca una solución real a los problemas reales. Y aquí es donde entra Ripple finalmente. Acá quiero contarles cuál es la revolución silenciosa de Ripple y de XRP. El punto 1, lo que está pasando después del Ripple Swell del 2025. A finales de octubre, Ripple organizó su conferencia anual Swell 2025 en la ciudad de Nueva York. Este no fue un evento cualquiera, fue una convergencia de poder. Hubo más de 600 asistentes de 40 países diferentes. Estuvo el asesor de criptomonedas de la Casa Blanca. Vimos a ejecutivos de Nasdaq, de BNY Mellon, de Citibank y crucialmente Maxwell Stein de BlackRock. Ese señor estuvo ahí. Lo que ocurrió aquí no fue accidental. BlackRock elogió públicamente a Ripple y a toda su infraestructura. Maxwell Stein afirmó que el mercado está listo para la adopción de blockchain a gran escala, entre comillas, y que la infraestructura de Ripple, entre comillas, podría llegar a mover billones de dólares on-chain. Todo esto fue interpretado por el mercado como una validación institucional histórica. Lo que diga BlackRock vale la pena oírlo. Las redes sociales explotaron con la narrativa diciendo que BlackRock acababa de dar el ok institucional a XRP. Pero aquí está la pregunta clave que nadie hace. ¿Sería solamente un elogio o sería algo más? Acá viene la segunda jugada de Ripple con Mastercard y RLUSD. Durante el Swell del 2025 de Ripple, ellos anunciaron que algo revolucionario pasaría, que era una asociación con Mastercard, Gemini y Webbank para usar la moneda estable de Ripple, que es RLUSD, en pagos con tarjetas de crédito. Esto es histórico. ¿Pero por qué? Porque por primera vez un banco regulado estadounidense liquidaría transacciones de tarjeta de crédito tradicionales usando una blockchain pública y en especial una stablecoin regulada. Sí, RLUSD es regulada. Las transacciones se procesarían en segundos en lugar de que pasaran días, con comisiones mínimas y máxima transparencia. Todo esto posiciona a Ripple como la infraestructura de pagos del futuro, no solo para remesas o transacciones B2B, sino para la economía de consumo masiva. Es algo diferente a lo que ellos estaban enfocados, pero le están dando durísimo al mercado. ¿Y cuál es la conexión con BlackRock de todo esto? Pues una infraestructura de pagos que funcione necesita liquidez masiva. ¿Y quién puede aportar esa liquidez masiva? Pues los gestores de activos más grandes del mundo. Claro, como BlackRock. Acá viene qué va a pasar con los ETF de XRP, el indicador de dinero real. Los números que importan son los siguientes. El 13 de noviembre del 2025, Canary Capital lanzó el ETF de XRP con el ticker XRPC. ¿Cuál fue el resultado? En el primer día, 58.6 millones en volumen se vieron ingresando a esos ETF. Es el debut más fuerte de cualquier ETF lanzado en el 2025. Incluso superó por $1 millón al ETF de Solana que había marcado el anterior récord. Esto no es especulación, es dinero institucional real entrando a todo lo que tiene que ver con XRP. Los flujos totales hacia XRPC han alcanzado los $245 millones en los primeros días. Y viene toda la cascada de los ETF. Grayscale lanzó ayer
el ETF de XRP con el ticker GXRP con una comisión de gestión al inicio del 0%, cero. Mientras tanto, Franklin Templeton, 21 Shares, CoinShares, WisdomTree, todos tienen ETF de XRP o en vías de aprobación y les ha ido súper bien. El resultado acumulado a hoy es de nada más y nada menos de 589 millones de dólares en activos bajo gestión en los ETF de XRP. Ese número suena como divertido, ¿no? 589. ¿Por qué esto es tan importante para todos nosotros? Un ETF es una puerta de entrada. Antes de estos ETF, un fondo de pensiones de Wall Street no podía poseer XRP en sus balances. Era demasiado complicado, demasiado arriesgado, legalmente complicado y prohibido. Ahora con un ETF regulado pueden hacer clic y comprar XRP como si fuera oro o como si fuera plata. Todo esto explica el diluvio de capital que está entrando. Pero la pregunta es, si Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise ya lo hicieron, ya están comprando, ¿por qué BlackRock estaría esperando? Ahí les dejo, porque la especulación de BlackRock muestra señales investigadas aquí. Aquí entra la investigación profunda. La primera señal que yo me he encontrado es que las respuestas son idénticas. Un analista llamado Jay Cleaver, que creo que lo han oído mucho, desenterró algo fascinante. Brad Garlinghouse, que es el CEO de Ripple, fue preguntado directamente sobre un ETF de BlackRock hace unos días. Su respuesta fue la siguiente: no puedo hablar de eso. Larry Fink, CEO de BlackRock, fue preguntado exactamente lo mismo un tiempo atrás. Su respuesta, literalmente, las mismas palabras: no puedo hablar de eso. Recuerden que ellos tienen unos NDAs firmados. ¿Será coincidencia? Posiblemente. ¿O será que está bajo uno de esos acuerdos de confidencialidad? Los analistas apuntan a esto como evidencia de conversaciones bajo el radar. ¿Cuál sería la señal número 2? La presencia en Swell 2025 de BlackRock, donde BlackRock no envía ejecutivos a conferencias de cripto por pura casualidad, especialmente no al director de activos digitales. Maxwell Stein no solo fue a hablar, participó en sesiones sobre tokenización de bonos, activos de mundo real como el RWA y las stablecoins. Estos no son temas de curiosidad, son temas de negocios. Ellos están ahí por algo. Y otra señal importante es el precedente de Bitcoin. Cuando BlackRock lanzó su ETF de Bitcoin, el IBIT que todos conocemos, en enero del 2024, todo esto fue un catalizador de liquidez sin precedentes. Bitcoin entró en un rally que lo llevó cercano a máximos históricos. Hoy en día el ETF acumula miles de millones de activos. Son locos, es demasiado. Y en ese momento fue inmediatamente como creció. Pero aquí está lo más importante. Ahora está viendo salidas masivas de más de 1.2 mil millones de dólares porque el ciclo macro ha cambiado. El ETF amplificó tanto la subida como la bajada. Vengan, ¿qué significa todo esto? Un ETF de BlackRock para XRP no sería solo un multiplicador de precios. Sería un amplificador de ciclos. Atraería miles de millones de dólares, pero también crearía volatilidad extrema cuando el ciclo se invierta. Eso es importante entenderlo. La volatilidad se ha ido reduciendo, es importante tenerlo en el radar. ¿Y cuál es la controversia de todo esto? ¿Será todo esto realidad o será ficción? La verdad investigada es esta: no hay una solicitud oficial. BlackRock, por el momento, no ha presentado ningún formulario ante la SEC para un ETF de XRP. Los rumores son eso, rumores amplificados por pura especulación. Y las razones por las que podría ocurrir todo esto es que el litigio de la SEC y Ripple concluyó eliminando la mayor barrera regulatoria. Miren, hay 589 millones de dólares de capital institucional ya en los ETF de XRP señalando demanda real. Ripple está conectando bancos tradicionales con Mastercard de por medio con el blockchain, lo que da a XRP un caso de uso irrefutable. Cada competidor, como Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise, ya tiene su ETF. ¿Será que BlackRock dejará que estos capturen todo el mercado? ¿No se pondrá las pilas? Las razones por las que podría no ocurrir aún es que BlackRock podría estar esperando a que los XRP ETFs prueben estabilidad en mercados financieros reales. Podría tener conflictos internos sobre si participar o no en las altcoins más allá de Bitcoin y Ethereum. Eso podría ser otra de las razones. También podría tener prioridades estratégicas, consolidar y monetizar sus ETF de Bitcoin y de Ethereum antes que lanzarse a uno nuevo ETF. Vengan, ¿cuál creen ustedes que es la probabilidad real? Déjenmelo acá en los comentarios. Pero primero que todo, miremos cuáles son todo eso basado en las señales, la convergencia de eventos y el paralelo de lo que pasó con Bitcoin. Yo diría que hay un
60 o 75% de probabilidad de que BlackRock presente una solicitud para un ETF de XRP dentro de los próximos 6 a 12 meses. Pero no es seguro, pero las piezas para mí están súper alineadas. Acá miremos cuál es el impacto macro y cómo afecta todo esto al mercado de las criptomonedas. En el escenario 1, si BlackRock lanza el ETF, según esa probabilidad de 60-75%, los flujos de capital serán muy grandes. Potencialmente entrarían entre 5 y 15 mil millones de dólares en los primeros 6 meses, tomando como referencia a lo que ya sucedió con Bitcoin. El precio de XRP, ¿qué podría pasar? Pues miren, hay proyecciones que varían entre los 3 y 5 dólares en el corto plazo, potencialmente llegando entre los 4 y los 7 dólares en escenarios más alcistas para final del 2026. Pero no olviden que hay mucha gente que tiene en la cabeza que ya se acabó el bull run, que ya se va a acabar. Hay un impacto global importante que es el acceso masivo desde cuentas de corretaje americanas con legitimidad absoluta para que Ripple sea un sistema global financiero. Le den como su check a ese sistema. La volatilidad en todo esto es importante porque, como vimos con Bitcoin, los ETF crean ciclos amplificados. Cuando suban, subirán mucho. Cuando bajen, lo harán brutalmente. Y acá viene un escenario 2 que si no lanza el ETF BlackRock, habría con una probabilidad de entre el 25 y el 40%. XRP sigue con su trayectoria de adopción institucional, pero sin el rocket fuel, con la gasolina de cohetes de un ETF de BlackRock. Otros gestores pueden estar capturando más mercado y XRP podría quedarse rezagado contra otras opciones. Pero los rumores podrían causar caídas de precios si no se materializan. Estos rumores es mejor mantenerlos ahí para que no afecten todo el mercado. La economía global, en definitiva, está en un punto de inflexión. La Fed está a punto de recortar por tercera vez en el año las tasas. Los bancos están buscando nuevas formas de mover su dinero. Y Ripple ha construido la infraestructura que conecta todo esto. Los ETF de XRP ya han probado que hay demanda institucional real, con BlackRock que está sentado en la mesa de conversaciones. Las respuestas idénticas de Larry Fink y de Brad Garlinghouse sugieren que ahí hay algo más de lo que se ve públicamente. La pregunta no es si BlackRock lanzará su ETF de XRP, la pregunta es ¿para cuándo será? ¿Hasta cuándo? Como me pregunto yo en la vida real. Y si tienes capital en estos mercados, necesitas estar preparado para ambos escenarios. La explosión si ocurre o la corrección si no ocurre. Este es el tipo de análisis profundo que necesitas si quieres estar un paso adelante. Te invito a suscribirte a mi canal, a comentar qué piensas de todo esto de BlackRock y de XRP y mantenerte atento porque las próximas semanas pueden cambiar todo. Por favor, dime hasta dónde crees que llegue el precio de XRP. Dime en ese comentario, ¿crees que van a recortar las tasas ahorita en diciembre? Bueno, por ahora nos vemos en la próxima y espero que esta información haya sido súper útil. Chao.